Bien, buenos días muchachos. Eh, vamos a dar inicio ya con lo que es nuestro tercer parcial. Siempre les recuerdo, ¿verdad?, que los alumnos que todavía no han presentado tareas del segundo parcial, pues que todavía tienen oportunidad de hacerme llegar esas tareas. Eh, bien, entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, con el primer tema del tercer parcial. Y el tema es movimiento rectilíneo. Nuestro objetivo es aprender a utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme para resolver problemas del mismo. Ya para este tema, ¿verdad?, comenzamos con la parte práctica, así que por favor atentos, ¿verdad?, y siempre prestemos atención. Elementos del movimiento. Para describir el movimiento de los cuerpos necesitamos conocer posición, instante de tiempo, trayectoria, distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. En este caso no nos vamos a detener tanto en la parte teórica porque lo que más nos interesa es la parte práctica, ¿verdad? Así que de manera breve podemos describir que para nosotros poder comprender la causa del movimiento debemos de tener en cuenta estos 8 aspectos que tenemos acá. Lo que es la posición, ¿verdad?, donde se encuentra el objeto, el instante de tiempo. Por ejemplo, cuando un objeto se está en movimiento, nosotros podemos determinar la posición después de 1 segundo, la posición después de 2 segundos, de 3 segundos, ¿verdad? Sabemos de que a medida que un objeto se va moviendo y a medida que el tiempo vaya transcurriendo, su posición va a ser diferente, va a ir cambiando. La trayectoria, la distancia, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad, que son términos pues bastante similares cuando nos estamos refiriendo a rapidez y velocidad, y la aceleración, que puede ser el cambio de velocidad de un objeto. Por ejemplo, si usted va en una moto y usted acelera, ¿qué va a suceder con la velocidad? La velocidad aumenta. Entonces, ¿verdad?, todos estos son aspectos que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a estudiar un objeto en movimiento. La cinemática es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Estudia sus leyes sin tomar en cuenta las causas que lo provocan. Recordemos que toda ciencia pues tiene distintas ramas. Estas ramas le ayudan a poder estudiar de mejor manera diferentes fenómenos relacionados a esa rama. En este caso, la cinemática es una rama de la física. La física pues tiene varias ramas, tiene la óptica, tiene la acústica, tiene el electromagnetismo, tiene la electricidad, y pues la cinemática es aquella rama que se encarga de estudiar el movimiento. Pero si nos fijamos acá, esta rama no tiene como objetivo el averiguar el por qué los objetos se mueven o las causas que provoquen ese movimiento. Solamente se encarga de estudiar el movimiento en específico. Movimiento rectilíneo. Se denomina movimiento rectilíneo a aquel que describe una trayectoria en línea recta. Entonces, recordemos que hay diferentes tipos de movimientos. Si un objeto se mueve en una sola dirección, ¿verdad?, sin hacer ninguna desviación, sin hacer ningún tipo de movimiento distinto, pues se llama movimiento rectilíneo. Hay diferentes tipos, por ejemplo el movimiento perpendicular, el movimiento circular. Ya esos movimientos incluyen otro tipo de descripción. En este caso pues nos vamos a centrar en el movimiento rectilíneo. Número 1, movimiento rectilíneo uniforme, que lo podemos abreviar como MRU, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es MRUA. Muy bien, vamos a comenzar entonces con movimiento rectilíneo uniforme. Y pues para que podamos comprender este tipo de movimiento, nosotros suponemos que los objetos no cambian de velocidad. Por ejemplo, si usted va en un carro y arranca a 40 km por hora, en este tipo de movimiento se supone que ese movimiento no cambia. O sea, no aumenta de 40 ni disminuye de 40. Entonces, esa es la suposición que nosotros vamos a hacer para poder así estudiar estos tipos de movimientos. Y tenemos una ecuación
para poder encontrar la velocidad de un objeto en este tipo de movimiento, que es esta. Esta de acá que les estoy mostrando acá con el puntero, sería la ecuación que nosotros vamos a emplear para poder encontrar la velocidad. Aquí abajo tengo lo que significa cada letra. La V significa velocidad. Entre paréntesis tengo las unidades en las que vamos a medir la velocidad. Por ejemplo, cuando usted va a medir algo, por ejemplo, cuánto usted mide de alto o qué distancia hay de un lugar a otro, entonces nosotros utilizamos unas unidades para poder representar esa medida. Entonces, si yo voy a medir una distancia, que es lo que tengo acá, la D representa la distancia. ¿En qué unidades vamos a operar o a trabajar? En metros, que lo vamos a representar con una M, y en kilómetros, que son km. No solamente estas dos son las unidades de distancia, hay muchas más, pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en estas dos unidades. La T es tiempo, y pues el tiempo, recordemos que son varias unidades las que podemos emplear, pero solo vamos a utilizar el segundo, que la vamos a representar con una S, y las horas, que lo vamos a representar con una H. Y tenemos también la velocidad. La velocidad se representa en metros sobre segundos. Esta pleca a mí me indica sobre, de esa forma lo vamos a leer. Y kilómetros por o sobre hora. Entonces esas son las unidades. La ecuación original es esta que tenemos acá. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Estas otras dos que yo les coloqué acá son producto de la fórmula original. Nosotros le llamamos despeje de fórmulas. A partir de la fórmula original nosotros podemos despejar para poder determinar otras variables. Por ejemplo, con esta primera fórmula yo lo que encuentro es la velocidad de un objeto. Con esta segunda fórmula yo lo que encuentro es el tiempo que tarda un objeto en realizar un cierto recorrido. Y con esta tercera fórmula lo que vamos a determinar es la distancia. Y tenemos acá distancia igual a velocidad por tiempo. Pero nosotros, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, solamente les voy a explicar a cómo utilizar esta primera fórmula, que es la fórmula original. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. Bien, ejemplo número 1. Primero, ¿qué debemos de hacer? Debemos de leer bien el ejercicio para saber qué datos me está dando a mí el problema. Vamos a dividir en dos partes, en datos y solución. ¿Qué voy a escribir en los datos? Pues lo que me está a mí dando el ejercicio. ¿Cuáles son los datos? La velocidad, la distancia y el tiempo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es escribir esas tres unidades. Vamos a buscar aquí una pluma. Está la pluma, ¿verdad? La letra pues no me va a salir muy bien porque es algo complicado de escribir con el mouse, pero vamos a tratar de que nos quede bien. Entonces, ¿cuáles son los datos? Velocidad, la D de distancia y la T de tiempo. Entonces, vamos a ver qué dato nos está dando acá. Entonces, busquemos a ver si tengo velocidad. Vamos a ver, un auto tarda 2 horas en hacer un recorrido de 190 kilómetros. Determine la velocidad a la que se conducía. Entonces, si ustedes se fijan, la pregunta que nos está haciendo es que determinemos la velocidad. Entonces, como no sabemos cuál es la velocidad, vamos a poner un signo de interrogación. Ahora, un auto tarda 2 horas. Las horas son unidades de tiempo, recordemos. Entonces voy a colocar acá tiempo 2 horas. La distancia pues sería entonces, mire, hace un recorrido de 190 kilómetros. Entonces vamos a escribir acá 190
90 kilómetros. Ahí. Entonces, bueno, no se fijen tanto, ¿verdad? En la forma como estoy escribiendo, porque como les digo, pues es algo complicado escribir con el cursor. Bien, entonces, ¿qué voy a escribir en la solución? En la solución vamos a escribir la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahí. Entonces, siguiente paso, volvemos a escribir velocidad igual. Ya no voy a escribir la distancia, ahora voy a escribir el valor de la distancia, que aquí lo tengo, ¿verdad? Este dato de acá. Entonces voy a escribir 100, vamos a ver acá, 190 sobre, bueno, 190 kilómetros. Bien, sobre el tiempo. ¿Y de cuánto es el tiempo? 2 horas. Ahí. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer acá? Me quedó una división. Para encontrar la velocidad de un objeto nosotros dividimos el valor de la distancia, que es este, sobre el valor del tiempo, ¿verdad? Entonces dividimos distancia, que es esto de acá, y dividimos el tiempo, que es esto acá. Entonces dividimos 190 entre 2 para ver cuál es el resultado, pues, de esa división. Y nos da 95. ¿Y qué vamos a hacer con las unidades? Las vamos a volver a copiar. Copiamos. Kilómetros sobre hora. Aquí. Ahí. Muy bien, entonces nuestra respuesta sería esta, ¿verdad? Esta sería nuestra respuesta. 95 kilómetros por hora. Pasamos al segundo ejemplo. Ejemplo 2. Juan va de visita donde su amigo Carlos. Tarda 90 segundos en llegar. Si Carlos vive a 200 metros, ¿cuál es su velocidad? Entonces, lo primero es copiar los datos. ¿Cuáles van a ser los datos? Velocidad, distancia y tiempo. Ahora vamos a ver qué datos me está dando el problema, si velocidad, si distancia o tiempo. Vamos a ver. Juan va de visita donde su amigo Carlos. Tarda 90 segundos. Entonces, recordemos que estos 90 segundos es una unidad de tiempo. Tenemos que recordarnos siempre cuáles son las unidades con las que vamos a trabajar cada magnitud. Magnitud tiempo, ¿verdad? Segundos y horas. Magnitud distancia, metros y kilómetros. Entonces, conociendo eso, nosotros vamos a poder identificar a dónde voy a colocar cada una de estas unidades. Si en distancia, si en velocidad o si en tiempo. Bien, entonces aquí ya dijimos que el tiempo 90 segundos. Bien, si Carlos vive a 200 metros, entonces 200 metros, esto es de acá, los 200 metros sería la distancia. Bien, vamos a ver 200 metros. ¿Qué voy a encontrar entonces? Mire, ¿cuál es su velocidad? Ahí. ¿Qué vamos a escribir en la solución? Vamos a escribir la fórmula. En este caso, pues nosotros ya sabemos que la fórmula es esta. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Miren. Ahora vamos a sustituir los valores o las variables. La distancia pues es de 200 metros. A ver. 200 metros sobre el tiempo. ¿De cuánto es el tiempo? 90 segundos. Ahí. Ahora vamos a dividir 200 metros entre 90. Y haciendo la división me da un resultado de 2
.2 y estas unidades metros, y segundos solo las voy a volver a copiar, metros sobre segundos. Entonces nuestro resultado sería este de acá sería nuestro resultado. Entonces, ¿verdad? Espero hayan comprendido, ¿verdad? Recuerden que primero saco los datos, escribo estas tres unidades, velocidad, distancia y tiempo, y en la solución solamente escribimos la fórmula. Recuerden que también con esta misma fórmula yo puedo encontrar el tiempo y la distancia, pero por la situación, ¿verdad? Solamente les voy a explicar cómo encontrar la velocidad. Entonces en la siguiente diapositiva tengo un ejercicio que es el que ustedes me van a realizar. Bien, son dos tareas las que van a hacer. Primero, copiar todo el contenido que aparece en cada diapositiva, incluso los dos ejemplos que les acabo de resolver, y van a resolver un ejercicio. Aquí está. Si usted va en un carro y hace un viaje de 400 kilómetros, acá, en 2 horas, determine la velocidad a la que iba el carro. Bueno, aquí me equivoqué al escribir, ¿verdad? Pero ahí determine la velocidad a la que iba el carro. Bueno, ustedes tienen que saber 400 kilómetros si sería distancia o tiempo. Y de igual forma las 2 horas, ¿qué es? ¿Es distancia o es tiempo? En base a eso ustedes van a poder determinar cada una de las unidades y van a poder aplicar la fórmula correcta. Entonces siempre son los mismos lineamientos, ¿verdad? Tareas de sus fotografías y tareas de ustedes trabajando y me las hacen llegar, pues si se pudiese esta semana, ¿verdad? A más tardar el día lunes. Así que pues muchas gracias y que pasen feliz día.